Buenas noches. A continuación hablaremos acerca del tema del síndrome de hipertensión endocraniana, un tema muy importante ya que está considerado como una emergencia pediátrica, ya que es importante poder reconocerlo para un diagnóstico precoz y poder evitar secuelas neurológicas nefastas para nuestro paciente, ¿no? Entonces, esto va a estar definido básicamente por un aumento de la presión intracraneal más de 20 milímetros de mercurio durante más de 5 minutos, los cuales van a estar asociados a signos y síntomas de etiología variada. Dentro de lo que es los valores normales, tenemos en aquellos escolares menos de 10 a 15 milímetros de mercurio, en preescolares de 3 a 7 milímetros de mercurio y en lactantes entre 1.5 a 6 milímetros de mercurio. En cuanto a la patogenia, como sabemos, dentro de lo que es la bóveda craneana está conformado por un 80% de lo que es el tejido cerebral, asimismo el 10% por sangre y otro 10% del líquido cefalorraquídeo. Al producirse un desequilibrio en alguno de estos componentes, lo que va a desencadenar es una serie de mecanismos compensatorios. Entonces va a existir lo que son las fases antes de la hipertensión endocraniana, como son la compensación, descompensación y la herniación. Entonces es importante poder mencionar a lo que es el principio de Monro-Kellen, que esto básicamente se centra en la relación que existe entre el volumen y la distensibilidad. ¿Qué quiere decir? Al aumentar un volumen en alguno de los componentes va a aumentar el perímetro cefálico. Pero ¿qué pasa en aquellos pacientes donde tienen las suturas ya cerradas? Entonces, al aumentar un volumen en alguno de los componentes, lo que va a ocasionar va a tender a producir un desplazamiento en alguno de ellas, llevando finalmente lo que es la fase de la herniación si esto sigue, ¿no? Entonces, de manera resumida, podemos ver el gráfico de la derecha, donde muestra en la línea de las ejes el volumen y el eje de la Y la presión. Entonces, un aumento ligero del volumen lo que va a ocasionar también es un aumento ligero de lo que es la presión intracraneal, como está la flecha negra. En cuanto al color de la línea roja, explica la fase de la descompensación. Quiere decir que un aumento ligero del volumen intracraneal lo que va a producir ya es un aumento exponencial de lo que es la presión intracraneal. En cuanto a los factores que van a controlar la presión intracraneal, es importante poder mencionar la presión de perfusión cerebral, que va a estar relacionada a la presión arterial media y a la presión intracraneal. Entonces, esto va a estar determinado básicamente con el flujo sanguíneo cerebral y la circulación del líquido cefalorraquídeo. Existe también una serie compleja de cambios fisiopatológicos que van a contribuir también al aumento de la presión intracraneal. Entre ellos tenemos al edema cerebral, constituyéndose tomando una clasificación por citotóxico, vasogénico e intersticial. El citotóxico va a ser mayormente común en aquellas lesiones graves, la cual van a conllevar a una inflamación intracelular, y se menciona que va a existir una poca respuesta al tratamiento. Esto básicamente en lesiones cerebrales traumáticas o lesiones hipóxico-isquémicas. En lo que es el edema cerebral vasogénico, va a existir un aumento en la permeabilidad endotelial, conllevando un aumento del líquido en el extracelular, y el tratamiento básicamente se va a centrar en corticoides. Dentro de esto tenemos como ejemplo, a los tumores, a los hematomas intracraneales, infartos, abscesos o incluso también infecciones del sistema nervioso central. Dentro de lo que es la clasificación del intersticial, esto dado por un aumento del líquido de la sustancia blanca periventricular. Esto, a un ejemplo claro es la hidrocefalia. Dentro de lo que es el trauma, se menciona que un aumento de la presión intracraneal más de 48 horas, la cual tiene un pico al quinto día del postraumatismo encefalocraniano. Entonces, aquí va a existir una pérdida de la autorregulación, conllevando a un flujo cerebral excesivo, asimismo también un aumento del líquido cefalorraquídeo por la hiperemia cerebral y alteraciones tanto lo que es la presión parcial del CO2 y del oxígeno, conllevando a mayor dilatación, asimismo aumentar el flujo sanguíneo cerebral como compensación. Dentro de ello también podemos encontrar hematomas que van a contribuir también a aumentar el volumen del parénquima cerebral. Ahora, dentro de lo que es el síndrome de herniación, esto principalmente dado por la compresión y la tracción de estructuras neurales y también vasculares. Aquí podemos ver una imagen donde
existe varias clasificaciones de lo que es la hernia basados básicamente en cuanto a la posición, como es la hernia falcina, que está como número 1, la hernia transtentorial central como número 2, la hernia transtentorial lateral o uncal como número 3 y la hernia amigdaliana como número 4, ¿no? Que está a través del agujero magno. En cuanto a la etiología, esto nos muestra un cuadro acerca de las principales causas que van a conllevar al aumento de la presión intracraneal basados en lo que es tanto en el aumento del volumen cerebral, sanguíneo y del líquido cefalorraquídeo. En el primer cuadro podemos observar a procesos expansivos, intracraneales, tumores del sistema nervioso, abscesos cerebrales, edema y sus subclasificaciones como las que mencionamos que van a conllevar el aumento del volumen cerebral. En cuanto a lo que es el aumento del volumen sanguíneo, tenemos a etiologías como la hipertensión arterial, traumatismo encefalocraniano, el hipercambio, trombosis de seno venosos. En cuanto a lo que es el aumento del volumen del cefalorraquídeo, podemos ver causas como obstrucción originado por tumores o hemorragias, trombosis de senos venosos, alguna malformación de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal o la hipersecreción por papilomas de plexos coroideos. Ahora, dentro de lo que es las manifestaciones clínicas del paciente, hay que tener en cuenta que esto va a variar según la edad y la temporalidad de la sintomatología. Como manifestaciones agudas, el paciente puede referir cefalea, asimismo también presentar vómitos, alguna alteración del estado mental o al examen del fondo de ojo poder encontrar papiledema. Una tríada clásica conocida como es la de Cushing, como sabemos está conformada por la hipertensión arterial, también bradicardia y la depresión respiratoria. Entre otros hallazgos que podemos encontrar son la hemorragia retiniana, que nos puede orientar a un traumatismo craneal o algún abuso infantil. Dentro de lo que es los síntomas agudos o crónicos, también se pueden manifestar por cefalea, vómitos, entre otros síntomas como el síndrome de Pariñao, que son anomalías de la mirada vertical. Asimismo, también alteraciones en la visión con pérdida de la agudeza visual o el paciente puede manifestar visión doble, entre otros signos cerebelosos. Es importante también tener en cuenta que en aquellos lactantes van a presentar signos inespecíficos como son irritabilidad, mala alimentación y podemos encontrar un aumento del perímetro cefálico o la fontanela anterior abombada. En cuanto al diagnóstico, es importante poder detallar la historia clínica y un exhaustivo examen físico. Nos podemos apoyar también de exámenes auxiliares como son las imágenes y de elección inicial es la tomografía, ¿no? En cuanto a lo que es el fondo de ojo, es uno también de los más específicos que nos va a demostrar un aumento de la presión intracraneal y lo que podemos encontrar en esto es el papiledema. Ahora, retomando lo que es la tomografía, podemos encontrar hallazgos como son el desplazamiento de la línea media o borramientos de surcos cerebrales y asimismo también obliteraciones cisternas basales, como podemos ver en la siguiente imagen, ¿no? En la primera imagen, lo que es la figura A, muestra una tomografía donde podemos ver el borramiento de las cisternas subaracnoideas, ese mismo de surco. No hay un desplazamiento de la línea media, ¿no? En este gráfico. Ahora en el siguiente gráfico, tanto la B y la C son resonancias magnéticas donde podemos ver edema vasogénico, así también podemos ver un edema cerebral focal, ¿no? En cuanto a los exámenes auxiliares ya de medición invasiva, esto puede ser a través de un drenaje ventricular externo, teniendo un monitor de la presión intracraneal, ¿no? Es importante recordar que en esto podemos encontrar complicaciones como infección o sangrado y esto deberá delimitarse en aquellos pacientes con Glasgow menos de 8 o que requieran algún tratamiento médico o quirúrgico de manera agresiva. Nos puede ayudar también lo que es la punción lumbar para poder descartar causas de etiología o etiología infecciosa, entre otros exámenes para descartar alguna alteración metabólica. Es importante también poder diagnosticar el diagnóstico diferencial con otras etiologías, como mencionábamos, la hipoglicemia, la encefalopatía metabólica, alguna intoxicación aguda medicamentosa, el estatus epiléptico no convulsivo o la migraña hemipléjica. En cuanto al tratamiento, esta figura explica de manera resumida
basándonos si el paciente tiene signos o no de herniación inmediata, como son la anisocoria, cefalea intensa, una respiración anormal, hemiplegia o posturas de decorticación y descerebración. En caso de que el paciente presente esto, se deberá asegurar la vía aérea a través de la intubación rápida, entre otras pruebas terapéuticas como son la hiperventilación y el tratamiento farmacológico a través de manitol o solución hipertónica. Es importante también mencionar medidas generales como son la elevación de la cabeza 15-30 grados, la posición de la cabeza en línea media y la prevención también de convulsiones a través de anticonvulsionantes como por ejemplo la fenitoína. También tener un control de la temperatura, también asimismo la analgesia y la sedación. Cabe resaltar también mencionar importante el uso de los corticoides como por ejemplo la dexametasona. En cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, el manitol lo que nos va a ayudar o lo que va a ocasionar es un gradiente osmótico en lo que es el plasma y el parénquima, lo cual va a disminuir el contenido del agua. Su beneficio es que va a actuar de manera rápida y va a durar hasta 6 horas, ¿no? Utilizado en aquellos casos de herniación aguda o aumento de la presión intracraneal de manera aguda y que no haya tenido respuesta. La dosis va a ser entre 0.5 a 1 gramo por kilo, pasar a 20-30 minutos y se puede administrar cada 4 horas. En cuanto a la solución hipertónica, no causa diuresis osmótica y puede reducir la presión intracraneal elevada en mayor grado. Es importante también recordar que esto se puede administrar en bolos y también en infusión continua. En cuanto a bolos, la dosis será de entre 5 mililitros por kilo y a pasar en infusión continua de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. En cuanto al uso de los corticoides, a dosis de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo, utilizado básicamente en lo que es el edema vasogénico y teniendo como una dosis máxima de 16 miligramos por día. En cuanto a la hipertensión refractaria, aquel que no haya tenido una respuesta adecuada con las medidas mencionadas y el tratamiento farmacológico, existe una prueba terapéutica de lo que es la hiperventilación, donde mantiene la presión parcial del CO2 entre 30 a 35 en el caso de que sea una hernia inminente o la presión parcial menos de 30 en casos de signos de herniación aguda, entre otros tipos de tratamiento basados en lo que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo o la descompresión quirúrgica, como en el caso del TEC severo. Asimismo, también podemos inducir al paciente al coma barbitúrico con el pentobarbital. Básicamente se va a basar en la disminución del metabolismo cerebral con la consiguiente reducción del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraneal. Es importante recordar que al utilizar este tipo de tratamiento el paciente deberá estar con monitorización estricta a través de un electroencefalograma y asimismo también cardiopulmonar. Gracias.